Lo hemos anunciado al principio, nos detenemos en la desgracia de los afectados en España por la talidomida, si recuerdan aquel fármaco para embarazadas de la alemana Grünenthal, que causó graves malformaciones congénitas en miles de niños y niñas, aproximadamente 3.000 en España. El Tribunal Supremo ha dado estos días la razón a la farmacéutica y declara prescrita la acción que afectó a esos miles de personas. Ángel Marín es el delegado en España de AVITE, Asociación de Víctimas de la Talidomida en España. Nos acompaña, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho, es el delegado en Andalucía de AVITE, la Asociación, perdón, de Víctimas de la Talidomida en España. Nos acompaña desde Jaén. Señor Marín, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar en Canal Sur Televisión. En Alemania, ya en el año 71 y por iniciativa del gobierno, Grünenthal tuvo que, en fin, preparar una fundación con 200 millones de marcos de los de entonces para indemnizar a las víctimas, pero ustedes nacieron en España y hasta el año 2012 no consiguieron, ¿verdad?, entablar acción ante la justicia. Sí, hasta el año 2012 no se consiguió y lo consiguieron muy pocas personas que habían sido reconocidas a nivel del Estado español. Pero por lo que comentabas, bueno, aquí además de llevar ese tiempo de retraso, los ciudadanos españoles pues no somos iguales que los ciudadanos alemanes en este tema y a pesar de pertenecer a un mismo espacio común, pues la misma Unión Europea está instando a que se trate a los españoles afectados igual que al resto de los afectados en Europa y en Alemania. Recordemos que el caso es que un juzgado de Madrid les dio a ustedes la razón y condenó a Grünenthal a indemnizar con 204 millones de euros, ¿verdad? Pero Grünenthal, que hace pocos años pidió perdón, empleó esta palabra, no obstante recurrió esa sentencia, la Audiencia Nacional primero, el Tribunal Supremo después le da la razón a Grünenthal, dice que ustedes tuvieron posibilidad de reclamar, dice el Supremo, desde 2008 y sin embargo no lo hicieron. Ha habido mucha ocultación, no solamente por parte del laboratorio, sino también a nivel de información. Ahora mismo no solamente es desde el año 2008, es que hay muchas personas en España que todavía afectadas no han podido iniciar trámites legales porque el Estado no nos reconoce. Grünenthal es la responsable de todo esto, pero ahora mismo necesitamos ayuda y la ayuda que necesitamos es del Estado, porque sin el reconocimiento no podemos encausar al laboratorio alemán. No era de sorprender que el laboratorio alemán, aun sabiendo su responsabilidad, se acogiese a cualquier artimaña legal pues para evitar responsabilidades, pero eso es un laboratorio. Lo que no podemos entender es que nuestro Estado ahora mismo nos esté privando de ese reconocimiento que nos permita responsabilizar al auténtico responsable de esta catástrofe, valga la redundancia, que es el laboratorio. Y estamos a la espera de conseguir avances en este terreno, ¿no? Concretamente, ¿qué pasos piensan dar desde el punto de vista de la reclamación? Les queda el Constitucional, ¿verdad?, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sí, la AVITE está trabajando en los temas jurídicos y son especialistas en ellos y van a seguir ese camino, porque esto no es una noticia electoral que pasa ahora con las elecciones. Nosotros, el colectivo lleva prácticamente 60 años así y cada día que te levantas es lo mismo. Por eso, bueno, pues los pasos van a seguir ahí mientras nosotros estemos aquí. Y paralelamente, el Estado tiene que dejar de ser cómplice y darse cuenta, como le está instando la Unión Europea, y decía antes, que todos los ciudadanos afectados en el mundo están siendo reconocidos y lo han sido hace mucho tiempo y España no tiene por qué ser diferente. Es por eso por lo que solicitamos la ayuda y que sí estamos obteniendo por otro lado ahora mismo en la Junta de Andalucía dando los primeros pasos. Dice usted, en AVITE estamos estudiando los pasos, allí hay especialistas. La pregunta que iba a hacerle es si se sienten de verdad bien asesorados en la materia de reclamación. Pues necesitamos toda la ayuda. Necesitamos el asesoramiento de nuestros gobiernos, porque nuestros gobiernos y nuestros estados, como representantes del Estado, han de estar de parte de todos sus ciudadanos y nosotros también somos parte del Estado. Si te soy sincero, yo no puedo hablar ahora mismo en nombre de cómo se siente el abogado que está representando a AVITE, pero en general las sensaciones de desamparo y de impotencia y de tener como un agua encima que no te deja hablar y no poder expresar muchas de las cosas que tú sientes. Señor Marín, le preguntan también en nuestra mesa, ¿acaso Javier Aroca, alguna pregunta para el representante de los afectados por la talidomida en España? La pregunta que tendría que hacerle, si no cree usted que las farmacéuticas representan un poder prácticamente descontrolado, ¿no?, en la mayoría de los estados democráticos de la Unión Europea. Sí, el peligro de este tema es el siguiente, y es que esto no afecta solamente a las personas afectadas por talidomida.
El problema es que estamos en manos de unos intereses, como se ha podido comprobar, que no responden a unos valores, sino simplemente al tema económico, porque se está reconociendo el grado de responsabilidad y a la par se está alegando prescripción de unas personas, la mayor parte, que no han tenido ocasión de encausarse. Todo esto demuestra que estamos en manos, o nuestra salud está en manos, o otros valores de estos grandes intereses paralelos que no tienen nada que ver con nuestro bienestar. Eso es preocupante, porque ahora pasa aquí en este tema. Pero ocurre con cualquier otra circunstancia en la que un ciudadano se vea en indefensión. Es verdad que estamos en manos de esos grandes poderes y está quedando en evidencia con todo lo que ha pasado en el juicio y con todo lo demás que lo que menos importa aquí es la razón y la salud, no ya solo nuestra, sino de todos, porque aquí tenemos que ayudarnos entre todos y podemos hacerlo. Hay esperanza y el laboratorio se tiene que dar cuenta que no es una cuestión de unos y de otros, ni de colores ni de partidos. Todos tenemos que procurar el bien común y en ese bien común se tienen que dar cuenta que estos 60 años han sido, vamos, una tragedia en todos los sentidos. Y esto tenemos oportunidad de cambiarlo. Lo haremos ahora, tenemos que hacerlo ahora, porque ahora no es que seamos noticia, es que lo somos todos los días. Debemos de salir de esa espiral que puede atrapar al ciudadano, la espiral de las farmacéuticas, y tienen que ayudarnos. ¿Usted cuándo supo que la causa de su malformación, la que usted padece, era la talidomida? En casa siempre, esto lo he escuchado también de otros compañeros afectados, en casa se evitaba hablar de esto porque removía dolor entre los familiares. Ajá. Esa ocultación afectó mucho a las familias, ¿no? También porque ellas aguantaron el peso de que nadie les dijese en su día, oye, mira, esto es por esto, ha sido un error y ahí está. Bueno, independientemente de eso, en casa no se hablaba mucho de este tema, se había hablado de que habían ido al médico, les había recetado alguna cosa, pero mi madre este tema no lo hablaba mucho. Fue tras la muerte de ellos hace 3 años cuando yo empecé a investigar más. Desde el 2010 pertenezco a Vite y mi tía ya me contó todo lo que pasó en relación con el médico, las pastillas, médicos engañados. El propio laboratorio tiene comunicaciones en las que no quiere informar a los médicos españoles de los efectos secundarios y sigue comercializando un fármaco prohibido en el año 61 en Alemania, en el resto del mundo. Es que todo esto es un despropósito. Yo me enteré, sobre todo, tenía ya la intuición antes, cuando era atleta paralímpico, pero después, a partir del 2010, la conciencia fue clara y plena a partir de los informes periciales y de los compañeros y, bueno, de todo lo que ha venido ocurriendo. La retirada del fármaco en Alemania fue en el año 61, en España se siguió durante muchos años después recetando. ¿Alguna consideración más que hacer, Ángel Marín, representante de estas personas que tienen este problema con la justicia en su país? No sé si Pedro Manuel o María Jesús. Pues a mí me gustaría saber si usted cree que con la actual legislación se protege a los consumidores y si hubiera un caso de este tipo, si las víctimas tendrían que pasar el calvario que han pasado ustedes. La respuesta evidentemente es no, pero una cosa es la empatía, una cosa es que todos estemos de acuerdo con este tema y otra cosa es el compromiso. Y la manera de que esto no vuelva a ocurrir es con el compromiso. El compromiso, da igual el gobierno que sea o el color que tenga, el compromiso por hacer las cosas bien. Nosotros tratamos de hacerlas bien. Nosotros intentamos todos los días levantarnos y aportar lo que podemos, igual que lo hace todo el mundo, ¿no? Pero necesitamos el compromiso para que esa situación que usted comentaba se produzca y nuestros hijos vivan con seguridad y vivamos cada vez en un mundo mejor y que esto no se olvide y que, bueno, que son personas, nombres y apellidos. El próximo 3 de octubre en Fuente Vaqueros vamos a tener ocasión de hacer una gran unión en la localidad granadina, donde queremos manifestar el apoyo que estamos recibiendo por parte de todos los grupos y del gobierno andaluz en este proceso que se está desbloqueando y que, bueno, y que queremos que cuente con el apoyo de todos sin dejar a nadie de lado, ¿no? Desde luego reciba el nuestro, Ángel Marín, delegado en Andalucía de AVITE, Asociación de Víctimas de la Talidomida en España. Gracias por estar esta mañana en Canal Sur Televisión. Reciba nuestro abrazo junto a nuestro apoyo. Buenos días. Nos hace mucho bien y os lo agradezco y, bueno, estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias. En fin, ¿alguna... yo si me permites, Carlos... Sí, pero si me permites, Carlos, haría una puntualización. Yo he tenido la paciencia, siendo un lego en términos jurídicos, de leerme los 87 folios de la sentencia, y hay uno de los párrafos, el ponente dice que el tema es extremadamente complejo, sobre todo por la cantidad de intereses que hay, de argumentos, digamos, contradictorios, y también por el tiempo, más de 50 años que han pasado, ¿no? Y lo que me sorprende realmente, y le pregunto al señor Martín si coincide o no en esa apreciación, es cómo es posible que ante esa complejidad el legislador
Lo siento. Pero no, pero el legislador, sí. Si el legislador se haya decantado, admitiendo él, el ponente en este caso de la sentencia, admitiendo la extrema complejidad del caso, se haya decantado por primar la arquitectura jurídica en vez de primar la razón y la justicia, que es lo que realmente los ciudadanos no entendemos. Es algo que sorprende en este caso. ¿Estáis de acuerdo con esta consideración? Pues claro, Javier. porque además uno intuye que este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, pues se hubiera resuelto de una manera completamente diferente y las víctimas pues habrían recibido indemnizaciones millonarias. Por tanto, está claro que la política que defiende a los consumidores es muy diferente en un país que en otro. Javier. No, yo creo que aquí hay poca cultura de defensa de los consumidores y me da la impresión de que casi siempre sucumben sus intereses en razón de los intereses de los poderosos. En la mayoría de los casos en esto, como estamos viendo, las farmacéuticas, pero también ocurre con otros grandes sectores de la economía española. Tienen un poder que excede el propio que tienen desde su potencia económica. Tienen influencia en todos los ámbitos y eso hace que la gente pues esté muy desamparada. Bueno, vamos con el juicio contra los padres de la niña Asunta Basterra Puerto, también integrante de forma destacada